Muy buenas de nuevo, un nuevo capítulo del curso de bolsa. Vamos ya con el séptimo vídeo que subimos. En este vamos a profundizar un poco en las velas japonesas. En el vídeo anterior hemos entrado ya en el barro, nos hemos metido ya un poco con los gráficos de diferentes acciones, índices y bueno, pues una toma de contacto. Pero claro, nos surge el problema de las velas japonesas. Yo siempre utilizo gráficos de velas japonesas, entonces si no conocemos las velas japonesas, lo suyo es pues por lo menos una explicación inicial. Sí que me gustaría deciros que hay mucha información en Google, en Google o en cualquier buscador. Si buscamos información acerca de las velas japonesas, vamos a encontrar bueno, pues sus inicios, cómo se empezaron a usar, todo lo que queramos ver. Yo en eso no voy a adentrarme. Lo que quiero es simplemente explicaros un poco cómo es la formación de una vela, los tipos de velas que hay, las que a mí me parecen más relevantes, que esto, bueno, cada cual podrá utilizarlas de una manera u de otra. A mí las que más me gustan suelen ser por marcar cambios de tendencia o confirmaciones de tendencia. Os enseño, he añadido aquí la dirección de mi blog. Le tenía muy abandonado desde que me he dedicado más al tema de trading y programación de robots y sistemas bueno, que operan solos en bolsa. Entonces, bueno, ahí tenéis también, bueno, pues muchos análisis en los que se utilizan las velas japonesas. Digo, porque a lo mejor en algo os puede también ayudar. Vamos con las velas. La formación de una vela, os comentaba ya sobre el gráfico ayer, un poco por encima. Surge de una manera, el precio nos aparece de la vela anterior. Si yo estoy en un gráfico, como os explicaba, yo puedo estar en un gráfico de 5 minutos o puedo estar en un gráfico de un día o de una hora. Yo las velas lo que me van a enseñar es, si yo pongo un gráfico de 5 minutos, cada vela van a ser 5 minutos. Si yo pongo un gráfico de una hora, pues la vela va a estar formándose durante una hora, va a tocar un rango de precios o se va a mover en un rango de precios, y cuando a la hora de terminar en ese gráfico, digamos, cuando termina esa hora, termina esa vela y se empieza a formar la siguiente vela. Que yo tengo un gráfico diario, en vez de tener que esperar una hora para que se me forme esa vela, voy a tener que esperar un día. Pero por supuesto, no nos hace falta esperar porque tenemos ya muchas velas anteriores que son las que a lo mejor nos interesa más analizar. Entonces, bueno, la formación de una vela, así como os he comentado, el rango de precios. No quiero usar palabras muy técnicas, pero bueno, los precios en los que se va a mover esa acción índice con lo que estemos trabajando, porque las velas se pueden utilizar para cualquier gráfico. Bueno, pues el rango nos lo va a marcar lo que se llama la mecha. La mecha es esta parte que no tiene cuerpo. Ayer lo decía sobre el gráfico, pero se veían muy mal las velas. Creo que aquí las vemos mejor. El cuerpo, ¿qué nos indica? Pues dónde se ha dado la apertura y dónde se ha dado el cierre. Imaginad que aquí tenemos unos precios y aquí tenemos los 5 euros, aquí tenemos los 5,25, aquí tenemos los 5,50 y aquí tenemos los 5,80. ¿Qué nos diría esta vela? Que la acción, el índice, lo que estemos trabajando, se ha movido entre esos 5 euros y esos 5,80, que la apertura se ha dado en esos 5,25, creo que he dicho, que el cierre se ha dado en estos 5,75 y todo esto es el cuerpo. ¿Por qué es el cuerpo? Pues porque la apertura y el cierre está aquí, seguramente y probablemente es donde más se ha negociado esa acción, es decir, el rango de precio donde más se ha movido el inversor durante esos 5 minutos, durante esa hora, durante ese día, es decir, depende de la vela que estemos utilizando. Verde o roja, la puedo poner azul y marrón o la puedo poner naranja y negra, los colores voy a poder poner los que yo quiera, pero bueno, siempre vamos a tener un color alcista y un color bajista. Lo que nos va a decir la vela es si la apertura y el cierre ha sido una apertura con un cierre superior o, de lo contrario, una apertura con un cierre inferior, con lo cual el precio o la negociación en ese rango ha ido a la baja. Velas que a mí, por ejemplo, normalmente más me gustan, los Marugozu. Los Marugozu suelen ser velas más grandes de lo normal. Normalmente se exige que ocupen en el gráfico, vamos a decir, pues 3 veces más que las velas anteriores. Lo ideal que haya 7-8 velas, es decir, en un gráfico horario, por ejemplo, que haya 7-8 horas en las que haya habido velas más pequeñas y de repente aparece un velón de esto. Las marujas, podemos llamar para no liarnos con el nombre, pero bueno, las marujas cuando aparecen quiere decir que de repente, bueno, pues hay un movimiento explosivo en el mercado, bien sea al alza o bien sea a la baja, dependiendo del color, y que están apareciendo inversores o que están apareciendo
en lugar de muchos inversores, perdón, que están apareciendo a lo mejor inversores institucionales que están moviendo mucho el precio. Los doggies, por ejemplo, hay varios tipos. Los doggies muchas veces nos marcan un poco indecisión, cambios de tendencia, indecisión con un rango más largo de precio, cambio de tendencia a lo mejor al alza porque, digamos, se ha intentado tirar el precio de la acción. Si recordamos, el cuerpo aquí aparece totalmente, vale, perdón, no he explicado desde un principio que el doggy lo que supone es que no hay cuerpo de vela. ¿Por qué? Porque la apertura y el cierre se ha dado en el mismo sitio o prácticamente en el mismo sitio, con muy poca diferencia de precio. ¿Qué quiere decir esto? Que la acción índice, como os he dicho siempre, divisa, lo que estemos operando, bueno, pues que se ha movido en un rango de precios que ha estado titubeando arriba y abajo, pero al final cierre y apertura ha sido el mismo. Os marco con el ratón que al final, aunque el precio se haya movido al alza o a la baja durante esa hora de formación de vela, durante ese día de formación de vela, al final el precio se ha quedado en el mismo sitio. En estas, claro, lo contrario, imaginad que esto, cuando aparece la vela, venimos de la vela anterior, imaginaros que era esta. Pasamos a la siguiente hora, vamos a estar en un gráfico horario, se nos empieza a formar esta vela, abre aquí, fijaros, el precio se empieza a disparar al alza, nos deja una mecha, una sombra súper grande, pero fijaros, el cierre al final, cierra en el mismo sitio. Esto quiere decir que, claro, que los inversores han empezado a entrar, o los alcistas han intentado mover el precio al alza, pero ha habido un rechazo bajista que ha llevado el precio a cerrar donde realmente había abierto. Esta vela, la lápida, suele tener concentraciones muy bajistas, pero normalmente hay una estrategia de inversión, perdón, me he comido una almendrita yo también, siempre que se basa en esta vela y en la siguiente. Me aparece esta vela, puedo esperar a que a lo mejor se me mueva otra vez el precio en la siguiente vela un poco hacia arriba, o no espero y entro directamente, pero esa estrategia lo que nos dice es stop un poco por encima del punto máximo de esta vela, es decir, de este rango de precios. Si el máximo aquí fue 8.40, pues que pongas el stop en 8.45, 8.50 y digamos que abras una posición bajista, o si tenías a lo mejor compradas acciones, esta vela muchas veces te puede decir estate al ojo que a lo mejor esta acción empieza a moverse a la baja. Entonces, bueno, estos doggies no les voy a explicar porque es un poco lo mismo. Este tendría más rango de precio que este, y este, la libélula, hay veces que se llama, bueno, el martillo, hay veces que se da con el cuerpo totalmente en la parte alta y sería lo contrario que la lápida. Si esta era bajista o un intento de disparar el precio al alza que es rechazado por los bajistas, pues esta sería lo contrario, un intento de tirar el precio a la baja que es rechazado y que finalmente el precio recupera su apertura y probablemente continúe moviéndose al alza. Esta es un tipo de velas llamados doggies y que normalmente, bueno, pues también suelen darnos mucha información. Ahí les tenéis, otra manera de verlos. En inglés, la estrella shooting star es la estrella fugaz, ¿no? La tenemos, perdón, la estrella fugaz sería esta, que es la bajista. Y el martillo que os comentaba antes sería este. Suelen ser velas de cambio de tendencia. Si nos aparece así, quiere decir que a lo mejor el precio empieza es decir, nos aparece una tendencia bajista. Encontramos esta vela, suele decir que el precio probablemente reacciona al alza. Aquí lo contrario, teníamos una tendencia alcista o el precio venía moviéndose al alza y esta vela suele avisar de que probablemente se continúe a la baja. Los tres cuervos negros o los soldaditos blancos, normalmente continuación de tendencia. Lo que pasa que, bueno, pues suele reforzar porque si os fijáis los cuerpos van uniéndose uno con otros, es decir, las mechas son pequeñas, cuerpos fuertes, la negociación se está dando en estas zonas, las marujas las hemos comentado, y lo mejor de las marujas o los marubozu que nos aparezcan completando y uniendo y envolviendo a otra vela precedente. Esto en inglés tenemos el engulfing bullish y el engulfing bearish, que sería una envolvente alcista o una envolvente bajista. Estas velas, de las que más me gustan estas formaciones, de las que más sinceras suelen ser
Cuando aparece esto, normalmente la operativa es muy fácil, como la que he explicado anteriormente: stop por debajo de la zona de mecha, stop por debajo o por encima, depende de la operativa que nosotros queramos hacer, pero bueno, si a mí me aparece una envolvente alcista, una engulfing bullish, lo que tengo que intentar hacer es buscar largos, con lo cual me puede decir que puedo comprar ese valor, o que la estadística dice que ese valor puede comenzar a ser alcista, puede haber un cambio de tendencia por haber envuelto completamente la vela anterior y aparecernos esta vela. Lo contrario en bajista sería que venimos de velas verdes y nos aparece la envolvente bajista o la engulfing bearish. Estas velas muy importantes y muy a tener en cuenta porque suelen realmente marcar cambios de tendencia. Daros cuenta que quiere decir que el precio se ha estado moviendo de una manera, el precio de los inversores venían actuando de esta manera y de repente aparece una vela que encima de, yo las suelo exigir que sean un poco tipo al marubozu, es decir, que sean velas grandes que envuelvan al anterior. Quiere decir que todo el rango de precios en el que se estaba moviendo anteriormente a la baja, de repente la acción empieza a moverse al alza. Eso quiere decir que hay interés y que muchos inversores están mostrando interés en esos precios, con lo cual normalmente funcionan muy bien. Lo mismo, como he comentado, los martillos, bien el hombre colgado, el hanging man, que sería ese, o bien el martillo invertido, que sería este otro. Le podemos llamar también martillo invertido y listo. Pero también nos suelen marcar cambios de tendencia. Fijaros que aparecen de manera diferente de cuando hemos hablado antes de la estrella del amanecer, la estrella fugaz, perdón, y el martillo, del martillo invertido y el hombre colgado suelen aparecer de otra manera. Aquí teníamos una tendencia bajista y aparece con el cuerpo de vela en la parte superior, y sin embargo aquí, si os fijáis, aparece la tendencia bajista y el cuerpo de vela se da en la parte inferior. No obstante, el significado de estas velas cuando se dan, aunque les veamos invertidos, el significado es el mismo. ¿Por qué? Porque el cuerpo probablemente, porque se ha formado ahí, porque ahí a lo mejor se ha negociado mucho precio, porque puede ser una resistencia. Es decir, el rango, fijaros que alcanza al final ese precio, pero todo el volumen o toda la negociación, el cuerpo, es decir, apertura y cierre, se dan en esta zona. En esa zona ha habido batalla. Muchas veces lo normal es que ahí haya un cambio de tendencia o aquí haya un cambio de tendencia. Simplemente que tengáis una noción de este tipo de velas, que os vayáis un poco familiarizando con ellas, que sepáis ver la información que tiene la vela, tanto en cuerpo como en mecha, y luego vosotros podéis ir a lo mejor ahondando un poco más en estos conocimientos. También os digo, yo es un tema que al igual que los gráficos y el análisis técnico, las velas japonesas es un tema que me gusta, entonces probablemente me oiréis durante el curso hablar mucho de ellas, con lo cual bien vosotros os forméis por buscadores, otros blogs y otras páginas, o bien de lo que vayamos hablando en gráficos que vayamos viendo en los siguientes capítulos, pero que a mí es un tema que me gusta y que suele ser un poco esquivar lo que hace todo el mundo. Todo el mundo ve un gráfico de línea, todo el mundo usa una media D, todo el mundo... Bueno, pues vamos a intentar utilizar armas diferentes, porque si todo el mundo hacemos lo mismo, al final el mercado, ¿qué pasaría? Se movería o solo en una dirección o no habría contrapartida. Entonces, muchas veces es buscar la manera de hacer las cosas diferentes al resto de inversores. Tened en cuenta que en bolsa un 90% de la gente que invierte en bolsa pierde dinero. Tengo pendiente haceros un capítulo o un vídeo aparte del curso para hablaros un poco de las pérdidas, e incluso de que, bueno, pues una persona especializada, incluso un psicólogo, nos dé un poco información acerca de cómo enfrentarse también a estas pérdidas, cómo evitar caer en el error de en lugar de ser un inversor, ser un ludópata de la bolsa, o la tragaperras de los ricos la llamaban. Bueno, la puedes utilizar así, lo puedes utilizar sin tener conocimientos, lanzarte al mercado y te sale una operación bien, la siguiente también, te gusta el tema y crees que es así de fácil, pero el mercado te va a poner en tu sitio. No es los mercados no son no son un juego, hay que tener una formación y hay que tener un poco visión y llevar además un tiempo invirtiendo, porque muchas veces incluso sabiendo te sorprenden. Entonces, bueno, al final es un movimiento de masas y por supuesto siempre jugamos con estadísticas a favor. Yo no tengo la bola de cristal ni conozco a nadie que la tenga, y el que os venda la bola de cristal, tened cuidado con ella. Nosotros lo que vamos a buscar es que la estadística esté a nuestro favor.
Yo lanzo una moneda al aire, puede salir cara, puede salir cruz, ¿no? Tengo un 50% de posibilidades de acertar. En esto, si os fijáis, un poco lo mismo. Yo puedo decir compro o vendo y voy a acertar o no voy a acertar. Pero se complica mucho, ¿por qué? Porque puedo haber acertado, el precio está a mi favor, de repente empiezo a no haber acertado, el precio está en contra mía. No sé si me explico, que sí, que podemos jugar a ese juego, a decir yo compro o vendo y lo hago un poco en plan lotería, pero el mercado ahí al final te va a acabar echando. Esto es mejor estar formado, tener la estadística a favor y en vez de tener un 50% de posibilidades de acierto, subirnos a un 70, subirnos a un 80, subirnos a un 90, basándonos en movimientos que se han dado en el pasado o cotizaciones pasadas en búsqueda de esa rentabilidad y ese acierto. Vale, no me entretengo más, el siguiente vídeo nos meteremos también un poco ya con los indicadores, que ya lo avancé en el vídeo anterior, entonces entraremos ya un poco con el tema de indicadores, podremos hablar ya de las velas y algunos ya las iréis conociendo, ya os iréis familiarizando, veréis el gráfico y diréis, mira, la vela que decía que normalmente es cambio de tendencia, aquí ha funcionado, aquí no ha funcionado y aquí tampoco, pues sí, muchas veces pasa, por eso están los stops y por eso siempre hay que proteger una inversión o una entrada al mercado. Pero bueno, que iremos comentando todo esto. Vuelvo a extenderme en el vídeo, pero yo otra manera de explicar las cosas bien y de trasladar conocimientos soy incapaz de hacerlo en los 4 o 5 minutos que recomiendan muchos, bueno, pues youtubers de prestigio. Yo no puedo transmitir conocimientos y bueno, información en esos 4 minutos. Necesito más tiempo. Y además creo que así lo entenderéis mucho mejor o iremos a la vez, aunque el vídeo sea más lento porque nos tarda más. Creo que vamos a avanzar más rápido en cuanto a conocimiento y en cuanto a saber movernos en el mercado. Sin más, muchas gracias otra vez por estar ahí, ya sabéis, compartir, darle a me gusta, suscribiros, lo que queráis, que aquí estamos luchando por aprender a invertir y a ganar dinero al mercado.